Hola, saludos para todos. Les voy a explicar cómo deben desarrollar el trabajo del diseño de los menús. Entonces, el primer y segundo punto ya fue explicado y es la distribución de calorías y de gramos de los macronutrientes y de cada uno de los momentos de alimentación. Aquí donde dice calorías base, deberían colocar las calorías de su grupo poblacional y el porcentaje de distribución correspondiente. Estos porcentajes de distribución, recuerden que deben escogerlos entre los porcentajes de distribución que los compartí en la clase anterior. Para el tercer punto, ya también tienen esto adelantado, ya que fue la investigación que hicieron acerca de los grupos poblacionales. Tengan en cuenta que esta parte que dice alimentos restringidos no va a aplicar para todos los grupos poblacionales. Como cuarto paso, deben hacer el desarrollo de su menú. Para esto, primero deben desarrollar la cantidad de porciones de cada uno de los grupos de alimentos que deberían entregar en un día de alimentación. Para eso, en la hoja 2 van a encontrar este cuadro. Lo que ven aquí son las porciones para una dieta de 2000 calorías. ¿Qué es lo que deben hacer entonces? Colocan en este cuadrito que ven aquí las calorías que les correspondió a su grupo poblacional. Vamos a hacer un ejemplo con unas calorías de 1850. Como observan aquí, de una vez les saca las porciones ajustadas para estas calorías, ya que estas porciones que ven aquí son para 2000 calorías. Para esto, vamos a recordar cómo son los tamaños de porción adecuados. Esto representa la porción de una arepa, es decir, representa el número 1. Si yo le voy a dar la mitad de la porción, puede ser de una arepa, de un pan, aplica para arepa, pan, vaso de leche, queso, para cualquier alimento. Cualquier alimento solamente se puede partir en las siguientes porciones. Si yo le voy a dar la mitad, le voy a dar 0.5 porciones. Si yo le voy a dar un cuarto, que es lo que voy a señalar aquí, rayando aquí con negro, esto es un cuarto de porción, un cuarto de porción representa 0.25 porciones. Si yo le voy a dar 3 cuartos representan lo que voy a señalar con negro, es decir, estas tres partes representan a 3 cuartos y eso equivale a 0.75 porciones. Es decir, 3 dividido 4, 1 dividido 2 y 1 dividido 4. Estas son las porciones, las únicas 4 porciones que yo en la vida real o la única manera en la vida real en que yo puedo partir las porciones de un alimento. Muy bien, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar, yo empiezo a ajustar estas porciones, porque yo no puedo dar 5.09 porciones. Según lo que les acabo de explicar, yo podría dar 5 porciones. Aquí, por ejemplo, yo puedo dar o 1.75 porciones o 2 porciones. Voy a dejarla en 2 porciones. Aquí no puedo dar 3.7, aquí puedo dar, por ejemplo, 3.75. Aquí no puedo dar 1.85, puedo dar 2 o 1.75. Para este caso voy a escribir 1.75. ¿De qué depende de que escoja uno u otro? De que aquí al final estas calorías me deben dar parecidas a la base de las calorías que tengo. 1.85 voy a distribuir dos porciones. En 4.6 puedo entregar o 4.5 o 4.75. Yo voy a escoger 4.5. Acá voy a escoger 1.75 y aquí voy a escoger 4.75. Recuerden que aquí puede ser 4.5 como acá o 4.75. ¿De qué depende? De que estas calorías se me ajusten a estas. Coincidencialmente, para estas calorías se me ajustaron perfectamente. Pero, digamos, siendo el caso en que se me hubiera pasado, por lo menos me hubiera dado 1870 o 1880, tendría yo entonces que empezar a rebajar las calorías de acá, o si me hubiera dado menos de este número, las tendría que ajustar disminuyéndole las porciones. Margen de error más o menos para esta, 10 calorías.
máximo 10 calorías por arriba o 10 calorías por debajo, es decir, que me podría dar 1860 o me podría dar 1840. Para este caso, como les acabo de decir, me dio ajustado a 1854, que es muy parecido a las calorías base que tenga. Muy bien, una vez tengo esta información, esta es la información que me va a servir para saber cuántas porciones debo distribuir en un día. Entonces empiezo. Dice harinas son 5, vegetales 2. Por ejemplo, entonces, si me dice 5 harinas, yo tentativamente empiezo a distribuir 5 porciones de harina. Entonces distribuyo una acá, otra acá, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Miren, 5 porciones distribuidas de vegetales. ¿Dónde damos particularmente vegetales? Aquí está señalado. ¿Dónde está el grupo de las vegetales o las verduras? Lo damos particularmente en el almuerzo y lo damos particularmente en la cena. Van dos porciones de vegetales. Las frutas, miremos dónde las podemos programar. Son 3,75 porciones de fruta en un día. Digamos que doy una aquí, una porción de fruta aquí. Aquí puedo dar 0,75. Recuerden que son 3,75. Las puedo dividir así. Voy con 1,75. Acá doy otra. 2,75. Y aquí doy otra y eso me da los 3,75 que estoy programando aquí. Voy a programar a los sustitutos, me dice que son 1,75. ¿Dónde hay grupo de sustitutos? Acá hay un grupo de sustitutos y ¿dónde más? Hay grupo de sustitutos y aquí 0,75. Y así sucesivamente. Primero, entonces, lo que van a hacer es calcular, ajustar cuántas porciones deben dar en todo el día para esta dieta. Y luego empiezan a distribuir esas porciones tentativamente en cada uno de los momentos de alimentación. Una vez tengan la información, empiezan a llenar este resto de información. ¿Cómo llenamos este resto de información? Con la ayuda de la lista de intercambios. Como estoy programando aquí harina y es el primero que voy a colocarle los datos, entonces voy a la lista de intercambios donde dice harinas adultos. Si a mí me correspondió el grupo de los niños, por ejemplo, tendría que buscar harina de niños. Entonces, para este caso particular, me voy al grupo de los adultos. En un desayuno, miro qué alimento dentro del grupo de las harinas y los cereales, los plátanos, miren que aquí está plátanos, tubérculos, voy a mirar cuál es la harina que más se me ajusta para un desayuno. En este caso, yo voy a escoger la arepa de maíz. Escojo arepa de maíz, coloco el alimento acá. Arepa de maíz. El tamaño de porción siempre me lo da la lista de intercambios. En este lado de aquí donde dice gramos es el tamaño de porción. Para este caso voy a escoger esta segunda que dice que tiene 56 gramos. 56 gramos. Las calorías de una porción de arepa son, este lado que ven aquí son las calorías, son 104 calorías. Vienen y también lo depositan acá. 104. Para los carbohidratos como los van a encontrar en la lista de intercambios, lo encuentran como CHO, carbohidratos 22,5. Vienen y lo trasladan aquí. Para las proteínas como las encuentran como PROT, las encuentran aquí 2,1. Y vienen y las trasladan aquí 2,1. Y la grasa la van a encontrar como GT, es decir, para este caso 0,3. Lo copian y lo pegan acá, grasa. Y así sucesivamente con el resto de los alimentos. Por ejemplo, para aquellas porciones que hayan sido inferiores o superiores a la porción, miremos este caso que es 0,75, vamos al grupo de las frutas, buscamos a las frutas para niños y adultos son las mismas, buscamos a las frutas, digamos que yo le voy a programar un banano, entonces acá en el grupo de frutas
pongo banano. Y el tamaño de porción, recordemos que el tamaño de porción que aparece en la lista de intercambios es por una porción. Pero según mi programación, yo no le voy a dar una porción. Yo le voy a dar 3/4 de la porción que equivalen a 0,75. ¿Qué tendría que hacer entonces? Tengo que multiplicar toda la información por ese tamaño de porción. Es decir, el tamaño de porción del banano son 65 gramos de una porción, pero yo realmente lo que le voy a dar son 0,75. Entonces tomarían a esos 65, toman a esos 65 gramos, miren que es el tamaño de una porción, y lo multiplican por 0,75, que es lo que realmente le voy a entregar para que me dé el valor real de la porción. En este caso le daría 48,75. Y lo mismo va a suceder con las calorías, los carbohidratos y la grasa. Es decir, toman, por ejemplo, las calorías son 60, lo deben multiplicar por 0,75 porque es el tamaño real de la porción que le voy a dar, que me da 45 calorías. Y lo coloco aquí. ¿Listo? Así sucesivamente con los que son diferentes a 1. Si es una porción, trasladan la información tal cual la encuentran. Pero si es 0,5, 0,25 o 0,75, deben multiplicar esa información por esa porción. Una vez ya tengan o ya estén empezando a diseñar, ustedes van a sumar las calorías totales. Vamos a poner el ejemplo que aquí en este me haya dado unas calorías de 400 para el desayuno y que aquí me hayan dado 200 para la media mañana y que aquí me hayan dado unas 700 para el almuerzo y así sucesivamente, que deben controlar. Ustedes no se pueden pasar de las calorías que programaron para cada momento de alimentación. Por ejemplo, para el desayuno programamos 400 calorías. ¿Qué debemos hacer entonces? Suman el total de las calorías de aquí. Digamos que según la programación que les dio aquí, les dio 600 calorías, según lo que ustedes programaron aquí. Como ustedes pueden ver, se nos pasaron 200 calorías. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que empezar a disminuir tamaño de porción, pero siempre teniendo en cuenta cuántas son las porciones totales del día. Dijimos que íbamos a entregar 5 porciones de harina y eso fue lo que hicimos. Pero si aquí se me pasaron 600 calorías, yo ya puedo disminuir 0,5 porciones acá. Recuerden que al disminuir 0,5 aquí, pues también tendrían que disminuir la mitad de las calorías, carbohidrato, proteína y grasa, es decir, multiplicar esto, que era la información de una porción, por 0,5. Aquí entonces empiezo a disminuir porciones para que se me vaya ajustando. Pero lo que yo disminuyo acá, lo debo sumar entonces en otra parte. Si yo disminuyo aquí 0,25, digamos que en el almuerzo, que hay mayor carga calórica, porque miren la cantidad, fíjense en esto por favor, miren donde hay mayor carga calórica para que donde hay mayor carga calórica programen más porciones. Entonces aquí, como yo le quité 0,5 aquí, yo le debo aumentar 1,5 aquí. Porque lo que yo quito de un lado lo tengo que colocar en otro, no lo puedo dejar sin ponerlo. Porque finalmente yo debo sumar de harinas en el día 5 porciones. Miremos, 0,5 más 1, 1,5 más 1,53 más 1,4 más 1,5 y hasta ahí voy cumpliendo. Y así sucesivamente con el resto de la programación de los menús de cada momento de alimentación. ¿Qué vamos a controlar aquí? Vamos a controlar las calorías. Aquí programamos 400. Si a mí me da 430, estoy bien. O si me da 370, estoy bien. Si me da 400, pues aún mejor. Entonces, esto quiere decir que el margen de error por cada momento de alimentación por cada caloría van a ser o 30 calorías por encima o 30 calorías por debajo. Muy bien, chicos, esa es la explicación del trabajo que deben diseñar. Recuerden que tienen 15 días a partir de hoy 23 de abril, tienen 15 días para
diseñar el menú y para que me lo manden al correo o al Classroom, que les voy a montar ahí la pestañita para realizar el trabajo. Que tengan un feliz día a todos y nos vemos. Hasta luego.